Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Pues buenos días a todos, en especial a Gustavo que nos visita desde la Argentina. Eh, Gracias por aceptar la invitación, Gustavo, y compartir tu experiencia en este tema que consideramos fundamental para tener una transformación digital exitosa, el cual es enfocarla desde el punto de vista estratégico. Eh, la transformación digital en cualquier ámbito, ya sea privado o público, no se va a dar por obra y gracia del Espíritu Santo y no se va a dar porque la alta dirección lo dice, sino que hay que llevar un proceso estratégico. Entonces, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, darnos ideas y lo importante es de que los asistentes pues aprendamos y principalmente podamos aplicar tu experiencia. Y bienvenido siempre, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, gracias Carmelo, muchas gracias a ti por la invitación y a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto Electrónico por esta oportunidad. Así que, bueno, si les parece ya podemos comenzar con la charla. Cualquier cosa, si no se escucha o hay algo que no se vea bien, me dicen y enseguida lo corregimos. Como decía Carmelo, vamos a estar hablando sobre los desafíos estratégicos de la transformación digital, tanto en gobiernos como en organizaciones, ¿no? O en empresas. Tenemos una pequeña agenda de trabajo, me presento muy rápidamente, en breve, vemos el alcance, o sea, cuál es nuestro objetivo de la charla, cómo vamos a ir ya a desarrollar después en el punto 3 toda la parte más conceptual, y después yo siempre les voy a dejar algún recurso para lectura, para los que quieran profundizar, y presentarles también algún referente de la industria para poder seguir gente que está en el tema de la transformación digital, que siempre es interesante. Esa es un poco nuestra agenda de trabajo. Comenzamos con el primer punto. Soy Gustavo Díaz, ahí Carmelo me presentó. Para que tengan una pequeña resumen de mi currículum, ahí tienen todos los datos después para los que me quieran contactar, pero básicamente yo actualmente soy gerente en un banco aquí en Argentina. Desde el punto de vista de mi formación, soy licenciado en informática, maestrías en administración, maestrías en transformación digital, varios posgrados y diplomaturas en temas varios, tanto en Argentina como en España y una en Estados Unidos. Y a nivel docencia, bueno, doy clases en Pan American University, doy clases en la Universidad de Buenos Aires, también doy clases en OBS, que es una escuela de negocios en España. O sea, básicamente ese es mi resumen. Por otro lado, soy investigador, me dedico a investigar estos temas de transformación digital y ahí tienen algunas de mis últimas publicaciones de este año y el año pasado como para poder ver, aunque les voy a sugerir después que puedan leer alguna. Breve resumen, después tienen ustedes ahí el dato en la presentación que compartiremos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro alcance es que entre todos podamos comprender cuáles están siendo los desafíos estratégicos que están teniendo los gobiernos y las organizaciones en relación a este proceso de transformación digital, ¿no? Y ese va a ser nuestro objetivo que vamos a ir recorriendo durante toda la charla. Para estructurar un poquito la charla la dividí en 4 bloques. Hablamos un poquito de la transformación digital, en el segundo bloque vamos a hablar de cuál es el alcance o las dimensiones de la transformación digital. Vamos a hablar, sí, de los desafíos estratégicos y después vamos a dejar unos 15 minutos para, yo lo llamo espacio de colaboración, para preguntas, intercambio y demás. Así que esa es un poco nuestra estructura. Si lo quieren ver de un punto más como una agenda de trabajo, acá tenemos los 4 bloques con el desarrollo conceptual. Voy a incorporar un video en el bloque 3. Siempre me gusta tener visiones complementarias y alternativas, más allá de lo que yo les pueda transmitir. Y bueno, después tenemos el espacio de reflexión al final y de hacer preguntas y intercambiar, ¿no? Si les parece, vamos directo ya al desarrollo de la charla. Vamos a hablar en el primer bloque sobre la transformación digital en la industria en general. Y ustedes saben y escuchan a diario que este fenómeno de la transformación digital es un proceso que no deja de ser un proceso de innovación que está irrumpiendo no solo en empresas, sino también en gobiernos, ¿no? Y que de alguna manera está empujando a gobiernos y empresas a volcarse definitivamente a lo digital. Y este proceso, de alguna manera, se desencadena por ciertas condiciones que signan o marcan el mundo en el que vivimos, ¿no? Básicamente, hoy vivimos en un mundo que podemos decir que está rodeado por la tecnología, la comoditización, la información, un mundo mucho más abierto, pero también un mundo
donde se han cambiado algunas variables de comportamiento, ¿no? Esa aparición de cisnes negros, el cambio de concepto del mundo desde Buca Bani. Vamos a empezar a repasar algunos de estos conceptos para empezar a entender. Pero sobre todo vivimos en un mundo donde constantemente aparecen nuevas categorías de productos y servicios y soluciones habilitadas por las nuevas tecnologías que tienen un impacto muy grande en nosotros, ¿no? En el día a día, en las personas, en las empresas, en los gobiernos. Y de alguna manera decimos que a partir de todos estos cambios pasamos de un mundo que se conocía como un mundo asignado por lo VUCA, ¿no? Que era volátil, era incierto, era complejo, era ambiguo, pero también hoy se está hablando de un mundo que por sus siglas en inglés denominamos BANI, que es mucho más frágil, que es mucho más ansioso, empujado por las nuevas generaciones, que también es más incomprensible, o sea, no es tan lineal, y de alguna manera es un mundo en que no se ha perdido esa visión de la causa y efecto, ¿no? Entonces, en este mundo en el que vivimos aparecen también estos cisnes negros, ¿no? Estos acontecimientos que son muy poco probables que sucedan, pero que cuando suceden nos impactan y nos cambian el devenir de la historia. Y entre estos ejemplos podemos citar al COVID, lo que pasó con la pandemia, podemos citar la guerra, que actualmente, hoy quien pensaría que podríamos estar a nivel mundial en guerra, la rivalidad entre China y Estados Unidos por cuestiones también tecnológicas. Entonces también vivimos en un mundo expuesto a este tipo de acontecimientos, pero sobre todo en un mundo que se va transformando con la tecnología y con estas nuevas tecnologías digitales. Para que tengamos el mejor ejemplo de esta transformación, lo encontramos en nuestra mano, ¿no? En el teléfono digital. El teléfono móvil, el teléfono inteligente, el smartphone, ha tenido una evolución en los últimos años realmente estratégica, pero sobre todo porque se ha convertido en la herramienta que tenemos todos, empresas, gobiernos, individuos, para comunicarnos de una manera mucho mejor, para acceder a servicios digitales de una manera mucho más ágil. Entonces, el teléfono móvil, el teléfono inteligente, es una de las piezas claves de esta transformación. Y sobre todo empujado, ¿por qué? Empujado por estas nuevas generaciones, ¿no? Por las nuevas generaciones que exigen cada vez experiencias digitales y que son las que de alguna manera están empujando a empresas y gobiernos a volcarse también definitivamente a lo digital. Miremos algunas estadísticas muy simples, ¿no? Pero de este estudio, que después se los voy a compartir al final, habla de que en el total de la población urbanizada, el 68% son usuarios ya de teléfonos inteligentes, móviles, únicos, el 64,4% usuarios de Internet y casi el 60% usuarios activos en redes sociales. Esto habla de una importante penetración de la tecnología en todos nosotros, que no solo ya usamos ese teléfono para comunicarnos, sino para hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, mirar videos en línea, acceder a redes sociales, como decíamos recién, escuchar música, pero también para buscar productos, para visitar tiendas, para comprar en línea, y cada vez más estos indicadores van creciendo y la utilización que se hace de esta tecnología es cada vez mayor. Y en los últimos años también empezamos a utilizar esta tecnología para pagar. Hoy 45% de las personas a nivel mundial tienen una billetera digital y usan el móvil para pagar en un comercio. Entonces, la tecnología nos marca un poco nuestra vida, nuestro día a día, pero también tiene esa característica de que está en movimiento constante, o sea, continuamente emergen nuevas tecnologías que llamamos exponenciales porque nos permiten de alguna manera cambiar e impactar definitivamente los modelos de negocio de las organizaciones y en los esquemas de servicio de los gobiernos. Esas tecnologías de alguna manera van generando esas disrupciones en lo geopolítico también. Comentaba recién la rivalidad entre Estados Unidos y China. Hoy también me levanté, vi una noticia respecto al avance tecnológico China y el malestar de Estados Unidos. La tecnología está generando ese tipo de disrupciones en lo geopolítico, con lo cual realmente es una variable clave y estratégica no solo de empresas, sino también de gobiernos y países. Pero también vivimos en un mundo signado por la información. Cada vez más generamos, almacenamos y tenemos información disponible. Y esa información, combinada con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el chat GPT que ustedes habrán escuchado, nos permite también transformar la manera en que aprendemos, la manera en que nos comunicamos, que nos informamos y la manera en que damos servicios.
Y este cambio también impacta en que la tecnología cada vez más se ha vuelto en un commodity, ¿no? O sea, cada vez es más fácil acceder a la tecnología, montarse una página web, tener tecnología básica para comunicarnos con nuestros clientes, pero también cada vez es más difícil mantenerse competitivo en esa arena de lo digital, ¿no? Entonces, el mundo de alguna manera se ha abierto y vivimos en un mundo donde cada vez es más simple colaborar en forma distante o remota, aprender, trabajar y sobre todo innovar, ¿no? En este mundo podemos innovar también en forma abierta. Y de alguna manera, empresas y gobiernos se dan cuenta que están compitiendo en la incertidumbre, ¿no? Estos cambios que se dan continuamente, esta visión de que lo único que conocemos es el cambio estos cambios constantes también en materia de tecnología, con los impactos que tienen, nos muestran que vivimos compitiendo o desarrollando nuestras actividades en la incertidumbre, ¿no? Y ahí aparecen el concepto de lo que se llama la innovación, y la innovación tecnológica puntualmente, pero sobre todo la innovación en general, donde ustedes habrán visto que las empresas empiezan a competir y empiezan a aparecer estos océanos de innovación, ¿no? Por un lado, lo que se llama innovación dorada, muy asociado a las plataformas y canales digitales que ya existen, y que hay empresas que han sabido aprovechar eso que ya existe para crear modelos de negocios disruptivos, como ahí tenemos ejemplos de Uber, Airbnb, pero también otras que han creado esos océanos azules, han generado unas zonas de disrupción, creando productos o servicios que realmente hasta ese momento no existían y que han cambiado y trastocado el mercado. Existía en su momento el teléfono inteligente, pero iPhone cambió las reglas de interacción cuando apareció el iPhone. También la disrupción que ha tenido Tesla en el mercado de la automotriz, llevando a todas las compañías a reaccionar rápidamente y a volcarse definitivamente a los autos eléctricos. Estos océanos de innovación hacen que las empresas ya establecidas realmente sientan que compiten en la incertidumbre. Y si no saben o no pueden reaccionar a tiempo, pasa lo que le han pasado a muchas organizaciones, que estos cambios en los entornos de mercado, de competencia, en lo tecnológico, realmente les ha impactado a empresas como Nokia, empresas como Kodak o Olivetti, grandes empresas muy grandes y muy sólidas, se las veía, y que sin embargo no han sabido adaptarse a tiempo, no han sabido innovar a tiempo, inclusive algunas, siendo ellas mismas las que han generado alguna innovación tecnológica, como lo fue Kodak con la fotografía digital, ¿no? Y en ese contexto, todos nos preguntamos, bueno, ¿a qué ritmo cambia el entorno en que nos movemos? ¿Y a qué ritmo nosotros deberíamos movernos como organización? Y ahí está la pregunta que siempre hago en mis charlas, ¿no? ¿A qué cambia más rápido? ¿Nuestro entorno, el entorno local, el entorno internacional, la tecnología, o nuestra empresa, organización o nuestro gobierno? Y digamos, sin abrir micrófono, pero creo que todos coincidirán que el entorno cambia mucho más rápido que lo que nosotros, como individuos, como empresas, como gobiernos, somos capaces de cambiar. Y en ese contexto aparece el saber hacia dónde vamos, ¿no? Tenemos ese primer, digamos, salto que hacer, que tiene que ver con cambiar, con tener velocidad para el cambio y agilidad, pero también hay que saber hacia dónde vamos, ¿no? Y hoy conocemos ciertas tecnologías, conocemos las redes sociales, el cloud, el Internet de las cosas, la realidad virtual, la robotización, conocemos el blockchain. Y muchas empresas utilizan estas tecnologías actualmente, pero también este avance tecnológico está en constante movimiento y se habla de tendencias de inteligencia artificial generativa, de super apps, son muy desarrolladas en el mercado asiático, se habla de APIs, se habla de neurotecnología, o sea, se habla continuamente de tendencias desde lo tecnológico, desde los mercados, como el food tech, o sea, la aplicación de tecnología en el mercado de la alimentación, el legal tech, fintech, que históricamente nació como la primera transformación a nivel mercados. Entonces, tenemos que estar conscientes de que vamos hacia un lugar que a veces no conocemos y de que ese lugar también cambia en forma constante. Y en ese contexto nace o surge
esta visión de la transformación digital, de la necesidad como organizaciones de ir hacia lo digital. Y para arriesgar una definición, para compartir una pequeña definición, podríamos hablar que la transformación digital no deja de ser un proceso para renovar radicalmente una organización o una empresa en todos sus niveles, con el fin de volcarla y operar en una forma mucho más eficiente, aprovechando estas nuevas tecnologías digitales que existen. Pero también la transformación digital es mucho más que eso, ¿no? Es buscar y encontrar nuevas formas de hacer las cosas, diseñar nuevos modelos de negocio que aprovechen estas tecnologías digitales para mejorar y optimizar la performance de las organizaciones y las empresas. Eso es, de alguna manera, la definición de transformación digital, pero lo importante de la transformación digital, el primer concepto que tenemos que tener es que no es un proceso único, ¿no? No es algo que comencemos y en 3 años, 5 años logramos transformar a nuestra organización. Y eso tiene que ver con que el contexto cambia en forma constante, con que cuando creamos que logramos una transformación, la tecnología, el mercado, las situaciones de contexto van a haber cambiado, con lo cual la transformación digital no tiene un fin único, no tiene una fecha de finalización, sino más bien es un proceso de innovación que hay que desplegar en las organizaciones y en los gobiernos en forma constante, pero que le genera a estas organizaciones y gobiernos una nueva capacidad, que es la capacidad de innovar constantemente, la capacidad de poder adaptarse constantemente a los cambios del entorno. Y y en ese concepto de la transformación digital podemos ver que no estamos hablando solo de empresas cuando hablamos de transformación digital, sino más bien estamos hablando de la transformación digital a nivel sociedad, a nivel gobiernos, con las ciudades inteligentes, el desarrollo de la democratización tecnológica. Estamos hablando de la transformación también de mercados, la erupción de fintech, recién les comentaba legal tech, food tech y otros mercados que se están transformando hacia lo digital. Por supuesto, la transformación digital propia de las organizaciones, empresas, y también la transformación digital atraviesa a las personas en la necesidad de construir un nuevo mindset digital, una forma de pensar digital, y también nosotros, como parte de ese proceso, los profesionales, las personas, necesitando desarrollar ese talento digital para formar parte de este cambio que es la transformación digital. Yo he participado ya por segundo año como investigador principal en un estudio que se llamó Think Digital Report, que estudia la transformación digital en España y Latinoamérica, y quería compartirles algunas conclusiones, ¿no? Lo primero que pudimos concluir es que del 2021 al 2022 se mejoró mucho la cantidad de empresas que habían iniciado su transformación digital, ¿no? En el 2021, el 58% de las empresas que encuestamos, casi 500 organizaciones, no había iniciado formalmente su transformación digital, y ese valor en el 2022 pasó al 27%, o sea, una gran cantidad de empresas sí ya iniciaron el proceso. Pero lo sorprendente fue que cuando le preguntamos si estaban dispuestas a iniciarlo el próximo año, el 70% de las organizaciones nos sigue manifestando que sí está dispuesta a iniciar su transformación digital. Esto nos muestra que viene habiendo en España y Latinoamérica una evolución de organizaciones que se vuelcan hacia lo digital. En el 2022, 73% de las empresas que encuestamos ya habían iniciado y estaban en diferentes estadios su proceso de transformación digital. No obstante, las que lo inician y las que por ahí no lo hacen o les cuesta avanzar en su transformación digital en base a ciertos obstáculos que aparecen, ¿no? Y miremos los 3 primeros. El bajo nivel de inversión. La transformación digital requiere inversión. La cultura actual de la empresa, como otro de los obstáculos, y la falta de habilidades digitales. 3 de los principales obstáculos, y quiero que nos quedemos con esta idea que la vamos a retomar un poquito al final sobre estos desafíos estratégicos de la transformación digital, en el bloque 3, pero estos son 3 de los obstáculos que las mismas empresas identificaron como para poder profundizar e iniciar la transformación digital. Vamos ahora, habiendo introducido un poco el concepto de la transformación digital, bueno, vamos a ver o a entender qué es esto
¿Y a qué se refiere la transformación digital? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cosas tengo que hacer dentro de una organización, dentro de un gobierno, dentro de una empresa, cuando quiero desplegar la transformación digital? Y ahí vamos a ver que la transformación digital tiene estas 7 dimensiones. Hay diferentes autores con diferentes visiones, con diferentes cantidades de dimensiones o áreas de trabajo. Pero para conceptualizar, cuando hablamos de transformación digital y de qué cosas tengo que poner en marcha, lo que se llaman los componentes o las dimensiones de este proceso de cambio, en primer lugar estamos hablando de la tecnología, por supuesto, la necesidad de, digamos, ser capaces de desplegar nuevas tecnologías, de llevar a la práctica nuevas tecnologías, de implementar estas nuevas tecnologías digitales es una de las áreas importantes y tengo que ser, la clave es ser ágiles en la propagación de esa nueva tecnología en mi organización. Lo segundo tiene que ver con la necesidad de crear una cultura digital dentro de mi organización, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, qué implica esto de la cultura y qué es desarrollar una cultura digital. Lo tercero tiene que ver con acompañar desarrollando el talento digital, o sea, desarrollando a mis colaboradores, desarrollando el talento digital en estos colaboradores. Lo que sigue tiene que ver con cómo me voy a organizar dentro de mi empresa, cómo es mi estructura, cuán piramidal es, cómo es mi esquema de colaboración entre áreas de mi organización, cómo se organiza la transformación digital dentro de mi organización. Todos esos esquemas organizativos forman parte del cuarto área o dimensión de la transformación digital. Después vienen los modelos de negocio. También tengo que transformar la manera en que yo, como organización, pienso, pongo en práctica productos o pongo en práctica, implemento servicios digitales para mis clientes o para los ciudadanos. O sea, también el crear nuevos modelos de negocio, el implementar nuevas metodologías de trabajo para diseñar, pensar productos y servicios digitales, el co-crear con los clientes, el profundizar la voz del cliente dentro de mi organización forma parte de uno de los grandes procesos claves de la transformación digital. Por otro lado, tienen que ver las relaciones digitales, o sea, todos los vínculos y transformar todos los vínculos en digital o en un mix entre digital y presencial que yo tengo con mis clientes, que yo tengo con los ciudadanos. O sea, que también la transformación digital impacta en todo lo que es las relaciones digitales, ¿no? O sea, de por qué herramientas y de qué manera me comunico e interacciono con mis clientes. Y finalmente, abarca todo lo que tiene que ver con el marketing digital, cómo me hago conocido, cómo me posiciono, cómo de alguna manera despliego una estrategia de marketing en lo digital, cómo despliego una estrategia de marketing en redes sociales, cómo empiezo a pensar en un marketing que tenga de alguna manera en cuenta lo social, por eso lo de las redes sociales, lo local, dónde está la persona y qué le puedo ofrecer según dónde está, y lo móvil, ¿no? Que siempre priorice el dispositivo móvil, lo que hablábamos al principio, la potencia que tenemos de poder utilizar ese canal, ese teléfono inteligente, para poder de ahí montar mis productos y servicios digitales. De alguna manera, barremos con esto las 7 dimensiones de la transformación digital y vamos cerrando el concepto de qué implica como proceso y como alcance la transformación digital para empezar ahora sí a charlar y profundizar acerca de los desafíos estratégicos que implica este proceso, ¿no? Les comentaba al principio que la transformación digital no deja de ser ni más ni menos que un proceso de innovación, y es un proceso de innovación que debe desarrollarse en forma constante en los gobiernos y en las organizaciones. Pero sucede que este proceso genera lo que se llama el dilema de la innovación, ¿no? Todas las organizaciones están expuestas a dos fuerzas, ¿no? Una primera fuerza que es la fuerza de la explotación, que de alguna manera empuja a la organización al día a día, a lo interno, abrir, como yo digo, abrir el negocio, abrir la puerta para poder realmente cumplir con ese día a día, donde buscamos eficiencias, creamos economías, donde se prioriza la productividad, el costo-beneficio, ¿no? Esa fuerza
que permite que la empresa funcione, que la organización funcione día a día, ¿no? Pero también existe otra fuerza, una fuerza que llamamos de la exploración, que de alguna manera empuja a la organización a emprender, a generar nuevos proyectos, a poder equivocarse y aprender, a crecer, a ser más flexibles. O sea, una fuerza que lleva a la organización a innovar. Y la clave de este proceso de innovación, que es la transformación digital, está en cómo cada organización maneje y equilibre estas dos fuerzas, ¿no? Existen métodos o técnicas para poder hacerlo, pero no deja de ser ni más ni menos esta cuestión de manejar el dilema de innovación que una cuestión de liderar este proceso de cambio, ¿no? O sea, liderar esta transformación no es ni más ni menos que un proceso de cambiar, ¿no? De mantener mi negocio abierto, pero también poder cambiar a la vez. Y esto no deja de ser ni más ni menos que un tema de liderazgo. Y ahí es donde aparecen y empiezan a aparecer los principales retos estratégicos que tienen las organizaciones en este proceso de transformación digital. Y podemos elegir o definir estos retos en tres grandes columnas, en tres grandes ejes. Lo que tiene que ver con el talento, las personas, ¿no? Lo que tiene que ver con la cultura, que también está relacionado con las personas, y lo que tiene que ver con liderazgo, ¿no? Y que también tiene mucha relación y está relacionado con las personas. Y vemos entonces cómo los tres principales retos del proceso de transformación digital no tienen que ver tanto con nuevas tecnologías, porque la tecnología cambia, y es una variable en constante cambio. No tiene tanto que ver con el negocio, tienen mucho que ver con las personas. Entonces, estos retos estratégicos van a tener que ver con poder desarrollar un talento digital, poder crear una cultura digital dentro de mi organización y sobre todo con transformar el liderazgo dentro de mi organización. Vamos a repasar un poco estos tres aspectos en los últimos 15 minutos que nos quedan de charla para después dejarle espacio a las preguntas, ¿no? Pero hablemos primero de talento digital, ¿no? Ustedes saben que básicamente todos los colaboradores, las personas tenemos conocimientos, que es lo que sabemos, tenemos ciertas habilidades que son, digamos, cómo vamos adquiriendo más conocimiento y algunas prácticas con el tiempo, y de alguna manera también tenemos algún talento, que es la facilidad que tenemos para hacer algo de una manera destacada, ¿no? Todo eso van configurando un poco las competencias de un colaborador, las competencias de un empleado, las competencias de las personas. Y en ese contexto es donde la transformación digital, el primer pilar estratégico o desafío estratégico está en cómo desarrollar un nuevo talento digital. Y ese nuevo talento tiene que tener tres grandes componentes, ¿no? Algunas habilidades blandas que ya conocemos, tradicionales como la negociación, algunas habilidades relacionadas con coordinación de grupos, cosas que tradicionalmente conocíamos, ¿no? Sobre todo habilidades blandas, genéricas, que nos sirven para todo tipo de organización. Después también hay nuevas habilidades que se llaman hard skills, habilidades duras, más relacionadas con estas tecnologías digitales. Y también aparece una tercera categoría de habilidades que se llaman power skills, las van a encontrar en internet como power skills, que no dejan de ser habilidades blandas, pero que están bien orientadas y enfocadas a profundizar estos procesos de transformación digital. Cuando hablamos de habilidades digitales, de las hard skills, de qué tendríamos que desarrollar en nuestros colaboradores para ir formando ese talento digital, bueno, estamos hablando de que puedan aprender a localizar, gestionar y analizar grandes volúmenes de datos para poder tomar decisiones en base a datos, que dominen los entornos de redes sociales, que dominen los dispositivos móviles, no obviamente como usuario, que muchos ya lo sabemos, pero sí más que como usuarios, como alguien de la empresa que puede utilizar las redes sociales para publicar, postear, administrar, armar una campaña, lo mismo para los dispositivos móviles, para soportar a mis clientes cuando tienen un problema, que sepamos cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a desarrollar mejor
nuestras tareas y a poder desarrollar mejores servicios y mejores productos, que sepamos y tengamos nociones de cloud, que también sepamos sobre ciberseguridad, que sepamos proteger, cómo protegernos, cómo proteger a nuestros clientes, que podamos desarrollar esa capacidad de crear contenido digital, de dominar las plataformas de colaboración. Bueno, estamos hoy utilizando una para comunicarnos, de proteger los activos, saber lo que implica no cuidar un activo de información, o sea, un celular, una computadora, el software, pero también de que tengamos cada vez más nociones de lo que implica programar un software, porque es la base de la transformación digital, que las empresas sean ágiles para desarrollar software y todos en la organización tienen que conocer las implicancias, la complejidad que eso tiene, que sepamos dominar nuevas metodologías de trabajo, aparecen ahí las metodologías ágiles como Scrum y otras metodologías que existen, pero sobre todo que también dominemos plataformas de aprendizaje a distancia. Hoy nos estamos comunicando, hoy estamos intercambiando y eso es clave para formar un talento digital en las organizaciones. Complementando las hard skills, aparecen esas power skills que les hablé, que les presenté, y que ya son habilidades blandas que potencian la transformación digital, que tienen que ver con la agilidad, con la capacidad de ser creativo, de innovar, con tener empatía, con tener resiliencia, o sea, poder adaptarme a los cambios y adaptarme al entorno cambiante, a los cambios que proponga mi organización, con también poder autogestionar mi carrera y autoorganizarme como colaborador dentro de mi organización, poder trabajar colaborativamente, poder trabajar con otros sectores, con otros profesionales, poder desarrollar la capacidad de ser flexible ante el cambio, poder también tener mi propia, lo que se llama la marca empleado, que me distinga como profesional más allá de la organización en la que me desempeñe, tener esa capacidad de trabajar virtualmente, de innovar, pero sobre todo, desarrollar la capacidad de aprender en forma permanente, que es la capacidad que me va a permitir también actualizar mis power skills, mis hard skills y mis soft skills. O sea, la capacidad de aprender en forma permanente es lo que me va a permitir transformar y actualizar en forma constante a mi talento. Es el primer gran desafío de las organizaciones, el construir un talento digital como parte de este proceso de transformación. Vamos ahora a hablar un poco de cultura y qué implica esto como el segundo pilar o el segundo desafío de la transformación digital. Ustedes saben que cuando hablamos de cultura, hablamos de los valores que tenemos las personas dentro de las organizaciones, hablamos de los hábitos, qué cosas llevamos a la práctica, hablamos de las actitudes, cómo nos enfrentamos ante las tareas, de las creencias, de las costumbres. Todo eso conforma la cultura de una organización. Y nosotros cuando nos comportamos dentro de una organización, cuando desempeñamos tareas, ponemos en práctica la cultura. O sea, la cultura de alguna manera de una organización está muy fuertemente dada por los comportamientos de las personas, por determinadas características de esos comportamientos que se dan hacia adentro de la organización. Y eso marca lo que es una cultura. ¿Qué busca el proceso de transformación digital? Busca dotar a la cultura de nuevos atributos, busca dotar a la cultura de nuevos comportamientos, busca no dejar de ser la organización que somos, sino que potenciar a la cultura que tiene con nuevos atributos muy asociados a esto de lo digital, ¿no? Entonces, esos nuevos valores que vamos a querer incorporar a nuestra cultura tienen que ver con la agilidad a nivel organizacional, con la colaboración transversal, abierta, con incorporar siempre nuevas tecnologías para poder desarrollar mis tareas y priorizar el uso de tecnologías digitales en el desempeño de mis tareas, con la transversalidad, o sea, trabajamos mancomunadamente con un propósito como organización, más allá del sector en donde estemos, con el valor de la innovación y del aprendizaje. Estos son algunos de los valores, de los atributos que tendríamos que preocuparnos por formar para ir construyendo una cultura de lo digital, pero también estar abiertos a co-crear,
con el ciudadano, a co-crear mis servicios y productos con mis clientes. Estar abiertos a la autoorganización, o sea, que las personas y los colaboradores dentro de la organización se puedan autoorganizar con mayores libertades. El desarrollar una cultura de la apertura al error, de que si nos equivocamos, aprendemos y podemos iterar. El desarrollar una cultura de pensamiento flexible, de que podamos cuestionar las cosas como están dadas para poder buscar mejores formas y novedosas formas de hacer las cosas. Y como último atributo, la capacidad de transformar nuestro liderazgo como uno de los atributos claves también de la cultura de nuestra organización. Y ahí vamos a entrar de lleno en el punto del liderazgo, ¿no? ¿Y qué es esto del liderazgo servidor y cómo el liderazgo es uno de los desafíos claves de la transformación digital? Bien, ustedes saben que en la actualidad, pero esto ya viene hace varios años, viene existiendo una crisis en cuanto a los modelos de liderazgo dentro de organizaciones y empresas, ¿no? Esta crisis tiene que ver con que han surgido nuevas visiones respecto al liderazgo en las organizaciones, diferentes visiones, entre las cuales empieza a destacar una visión muy asociada a la propagación de estas metodologías ágiles, que es la visión del liderazgo servidor, ¿no? O el liderazgo ágil, también lo van a encontrar, o en algunos casos hasta el liderazgo digital. Y que no es solo una nueva forma de pensar, sino es una nueva forma de poner en práctica esos pensamientos. O sea, es una nueva forma de encarar el trabajo del líder en el día a día. Cuando históricamente nosotros estábamos acostumbrados al que el liderazgo se ejercía a partir de acumular el poder y ejercer ese poder en los colaboradores, cuando estábamos acostumbrados a que el liderazgo tenía que ver con comandar a recursos y controlar al recurso, estamos hablando de una visión de liderazgo muy tradicional, ¿no? Hoy por hoy, los líderes servidores están mucho más enfocados en servir a los equipos, en meter lo que se llama meter las manos en la masa, o sea, involucrarse en el día a día de los equipos, todo lo que sea necesario para que el equipo pueda desarrollarse en forma exitosa en mi organización. ¿Y cuáles son las características principales de este nuevo estilo de liderazgo? Bueno, tienen que ver con poder ayudar al equipo y enfocarse como líder en ayudar al equipo a alcanzar su máximo desempeño, ser el coach del equipo más que el jefe del equipo, ser el facilitador, fomentar contextos de trabajo, de apertura, de discusión, pero también provocar, desafiarlo a que pueda tomar nuevos objetivos, a desafiar a esos límites del equipo, facilitar su aprendizaje, facilitar el desarrollo del equipo, estar enfocado en remover los impedimentos que se vaya encontrando el equipo en la medida que vamos avanzando, el poder enfocar al equipo en la tarea, en los objetivos, en ayudar a que el equipo consiga sus objetivos, detectando problemas, conflictos hacia dentro del equipo y trabajándolos, y sobre todo motivándolos constantemente. Bastante diferente a las características de un líder tradicional que sabe dar órdenes, comandar y controlar. Y esto tiene que ver con que el éxito de un líder va a estar dado por el éxito de su equipo de trabajo. Entonces, los líderes más tradicionales se pueden transformar en líderes servidores cuando dejan de creer que su función es coordinar un equipo, gestionar una coordinación, y pasan a empezar a pensar en que son facilitadores de la colaboración interna del equipo. Ese cambio no deja de ser un cambio que tiene que empezar por cada uno de los líderes. No se puede cambiar y transformar y lograr equipos exitosos si nosotros como líderes seguimos desplegando conductas tradicionales de una visión, digamos, ya más histórica, y no nosotros somos capaces de realmente abrirnos a ese conocimiento, a esa apertura de lo que implica liderar con foco en nuestros equipos de trabajo. Hasta acá hemos desarrollado el contenido más teórico. Me queda nada más compartirles un pequeño video que habla un poco y nos da otra visión sobre esto que hemos contado
y una visión complementaria. Por supuesto, lo que hemos hablado de la transformación digital es un video de Pablo Foncillas, que es un especialista en transformación digital español. Son 2 minutos que quiero compartirle y volvemos ahí y nos vamos a dedicar a las preguntas. En el mundo empresarial actual, el término de moda es transformación digital. Nunca antes lo habíais oído, ¿verdad? Lo sé, esto está en la sopa. Sin embargo, a menudo los directivos, los mandos intermedios, los consejeros y hasta mi suegra se obsesionan con la palabra digital en lugar de centrarse en el término de verdadero valor. Transformación. De hecho, después de investigar durante años sobre esta materia, he llegado a la conclusión que digitalizar es lo más fácil de esta ecuación. Lo complejo para las empresas es movilizar e involucrar a la organización. Por eso, si queremos transformar digitalmente una empresa, tiene mucho más sentido trabajar las dimensiones organizativas y de los profesionales que las tecnológicas. La evolución de una empresa no la llevan a cabo los sistemas, ni la inteligencia artificial, ni el Big Data, ni las apps, ni cualquier avance tecnológico que se te ocurra. Son las personas que forman parte de la compañía las que lo hacen posible. Lo que pasa es que la tecnología cambia rápido, pero los profesionales cambiamos lento. Por tanto, es curioso para mí, llegados a este punto, que apenas se hable de la importancia que tiene para una empresa el reto de entender la evolución que viven sus empleados durante la transformación digital, porque digital es el adjetivo y transformación es el sustantivo. Para ello, cada compañía debe centrarse en las competencias de los profesionales que construyen su organización, porque todas las empresas del mundo pueden acceder a la misma tecnología, pero la clave está en lo que los profesionales de cada empresa sepan hacer diferente con esa misma tecnología. Hasta que seamos reemplazados de manera total por un cacharro con un chip muy, muy gordo y rápido, necesitamos a las personas para impulsar el cambio en las empresas. Por eso, los hombres y mujeres de vértice, esas que dirigen las organizaciones, tienen que hacerse unas preguntas clave respecto a sus equipos. ¿Cómo les afectará este cambio como personas? ¿Qué oportunidades les ofrece? ¿Qué riesgos deberán asumir? Deben formularse esas preguntas porque tienen una responsabilidad con cada uno de sus miembros. Conocer por un lado sus causas de estrés y dificultad y por el otro identificar cómo desarrollar sus carreras. Pero sobre todo tienen que preocuparse de la felicidad de estas personas. Fácil de decir y difícil de hacer, pero como todo esfuerzo, tiene detrás una recompensa colosal. Más ideas en el próximo, no lo veas. Bueno, un pequeño video que ejemplifica y nos da otra visión complementaria respecto a este aspecto de la transformación digital. Y bueno, vamos al último bloque, es un espacio de colaboración para, bueno, dejar libre las preguntas que quieran hacer, las dudas, visiones que quieran compartir, y bueno, abierto a esto. No sé, ahí sí, ya tenían algunas preguntas. Muchas gracias, Gustavo. Ahorita que estábamos viendo el video, realmente yo veo, como tú dices, ¿verdad? Que es el cambio de mindset, ¿verdad? Para que podamos hacerlo todo. Nos hemos enfocado en que sea digital cuando lo que viene es la transformación de uno. Debe cambiar sus ideas, debe renovar ese pensamiento y cambiarlo a manera de que pueda entender, porque hay muchas personas que ya tal vez de avanzada edad que están renuentes al cambio, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es importante trabajar con ellos también, digamos. Yo recuerdo en un viaje que tuve que pude visitar el Banco BBVA en España y ellos, recuerdo que habían, dentro de este marco del talento digital, habían hecho todo un plan para, digamos, incorporar al talento maduro, que ellos llamen, ¿no? Las personas que por ahí les cuesta más y también reestructurar sus posiciones de trabajo. Es muy interesante cómo estos procesos tienen que incorporar a todas las personas, ¿no? Sí, es correcto, porque puede que una persona, es como una persona que esté entusiasmada, que lo venga a contar, ya tiene y lo contagia, ¿es correcto? Exacto, exactamente. Y sobre todo que el talento maduro tiene unas características que tienen que ver con la experiencia, con la solidez y demás, que hacen que también sea importante en estos procesos de transformación aprovecharlos, brindándole nuevas herramientas, digamos, nuevos conocimientos, para que puedan poner en práctica también y se conviertan como una especie de coach
de estos procesos de cambio en los sectores, ¿no? Muchas veces ese es uno de los roles Correcto. que he visto que se encuentra, ¿no? Así que bueno, no sé, Andrea, si hay alguna pregunta. Por el momento no tenemos ninguna pregunta, pero sí, yo lo que te puedo decir es que el COVID-19 vino a acelerar completamente lo que es la transformación digital, porque anteriormente las personas que estaban más como renuentes a este cambio se vinieron a adaptar, no solo desde el hacer trámites en línea, el priorizar servicios, sino que también el famoso Facebook, donde tienen el marketplace, se encargaron de hacer sus compras por ahí. Exacto. A ver, la pandemia lo que ha dado es el llegar con estas nuevas tecnologías de una manera muy, muy Correcto. rápida a todas las personas, ¿no? Y ahí, bueno, los gobiernos tienen ese gran desafío de volcar realmente todas sus gestiones, todos sus trámites en lo digital, ¿no? Creo que la pandemia fue un antes y un después en que las personas comenzaron ya a exigir que esos trámites sean digitales. Yo he visto algunos ejemplos de gobierno, inclusive en mi país, que algunas cosas han vuelto para atrás, o sea, algo que se podía hacer digital en pandemia, ahora lo han vuelto semipresencial, pero creo que el camino es por ahí, ¿no? Profundizar esa visión de volcar en lo digital, de todas esas experiencias que cada vez más, y ahora, independientemente de la edad, se van demandando, ¿no? Eh, Correcto. si te parece, ahí yo tengo unas láminas finales para compartirles algún material. Por Ya que supuesto, no sí, no hay preguntas, vamos ahí y hacemos el cierre. es Ahí, correcto. Muchísimas gracias. Me entra una pregunta. sí, dime, Ok. dime. Si visualizamos la pirámide de jerarquía de la administración pública, consulto, ¿en qué nivel jerárquico tiene mayor impacto el cambio de cultura? Nos hace la pregunta Hugo Forqué. Ah, perfecto, gracias Hugo por la pregunta. La realidad es que el cambio de cultura dentro de una organización, digo, ya sea Estado o no, tiene que estar en todos los niveles, ¿no? Si nosotros achatamos las pirámides en lo que es gobierno, obviamente que hay un nivel que por ahí tiene que ver con lo político, pero por más de que achatemos las pirámides, tenemos que estar trabajando en ese cambio cultural de nuevos valores y demás en todos los niveles de la organización, desde el principal hasta el último colaborador de toda esa gestión. Y es importante que todos se sientan parte de este cambio. O sea, esta transformación no se va a poder hacer solo trabajando en los niveles de abajo, o solo trabajando desde arriba para abajo, o solo de alguna manera haciendo algo que alguien dice que tenemos que hacer, sino que tiene que ser algo que se haga de punta a punta y en forma transversal. Y la cultura, como la forman realmente cada uno de los colaboradores, directores y miembros de liderazgo de las organizaciones, realmente está conformada por todos y con todos tenemos que estar trabajando. Bueno, no sé, Hugo, si respondí. No sé, Andrea, si hay alguna otra pregunta. Hugo también hacía la mención en qué nivel deberíamos enfocar ese cambio de cultura, pero creo que ya Mm, fue aclarado. claro, exacto. Aquí Gerardis nos hace la consulta, ¿cuál es la tendencia sobre verificar la identidad de una persona u organización? Quizá es muy específico, pero me veo en caso de pedir firmas originales. ¿Nos puedes Ok. ampliar? Bueno, a ver, eh, sí, gracias ahí, Gerardo, por la pregunta. Muy interesante el tema de identificación, porque lo digital conlleva a que podamos identificar. En Latinoamérica hay varios casos, mi país es uno, donde se ha avanzado en lo que se llama la firma digital, ¿no? O sea, cada ciudadano puede acceder a esa firma digital, cada vez es más fácil, antes se montaba en un pendrive, y lo que permitía es identificarme a mí como persona, individuo, o inclusive a nivel de organización también hay firmas digitales, para poder realizar ciertos trámites. La realidad es que no hay una propagación de adopción de esa firma digital a nivel ciudadanos. Lo que sí, la tendencia que yo veo es que cada vez más se van a utilizar otros métodos más biométricos para poder empezar a identificar ciudadanos, o sea, lectura de rostro, lectura de huella y demás. La banca, en general, ha avanzado. Hoy uno va a retirar un dinero de un ATM y tiene un lector de huella para poder hacerlo. Inclusive a las personas que se llaman jubilados acá o retirados
se utiliza ese método para poder dar fe de vida. La tendencia tiene que ver con que sí, la identificación es clave, sobre todo en gobierno, pero sí tenemos que indagar y buscar métodos alternativos a lo que es lo presencial, ¿no? Y ahí es donde a veces la firma digital se desarrolla y es muy útil, pero no necesariamente tiene la penetración que tiene que tener en todos los ciudadanos por la complejidad por ahí la complejidad de, para ciertas personas, poder decir qué es una firma digital, cómo las bajo, mi teléfono, no, antes era en un pendrive, cómo hago estos cambios. Lo biométrico, la lectura de rostro o el iris o la lectura de una huella es mucho más simple, ¿no? Uno puede enrolarse. Hay un caso, nosotros tenemos un caso en mi banco donde yo trabajo, sacamos una billetera digital que se llama Cuenta DNI, está muy enfocada digamos, a los clientes de cualquier edad y tiene todo un sistema de onboarding donde con la lectura de rostro me permite identificar a la persona, busca esa información en el RENAPER, que se llama Registro Nacional de Personas en mi país, y valida que esa persona es la que está usando el dispositivo. Y a partir de ahí le permite hacer transacciones. Bueno, ese es un ejemplo de la banca, pero que también se puede extender a gobierno, ¿no? De hecho, hay algunas experiencias en gobierno en mi país que están yendo por ese lado. Bueno, no sé si ahí resumí un poco la respuesta. Muchas gracias, Gustavo. Sí. Bien. Y la última pregunta que nos hace Alicia Barrera es la que creo que todos nos hacemos, ¿verdad? Sí. ¿Por dónde empezar con la transformación digital, Gustavo? Bien. Bueno, gracias, Alicia, por la pregunta. A ver, lo importante, yo le voy a dar algunas cuestiones críticas que es importante tener para comenzar la transformación digital. La primera es tener apoyo del máximo nivel de la organización. Eso es clave en este proceso porque es un proceso de cambiar una organización. Lo segundo tiene que ver con, tenemos que definir un propósito claro del por qué queremos hacer la transformación digital y que ese propósito sea compartido a lo largo de toda la organización. O sea, que todos los de la organización sepamos, primero, que estamos en este proceso de transformación digital, eso habla de comunicación, y segundo, por qué lo hacemos, cuál es nuestro propósito. Lo que sigue tendría que ser con definir una visión. ¿En qué tipo de organización, mi visión digital se llama, en qué tipo de organización me quiero convertir como parte de este proceso de transformación? Siguiendo un poquito con ese macro Roma es, bueno, tengo que saber dónde estoy parado, cuál es lo que se llama el diagnóstico digital, cuáles son mis fortalezas y debilidades en lo digital, saber cuál es mi debilidad me va a permitir priorizar acciones contra esas debilidades. Una vez que sé dónde estoy parado, tengo que definir hacia dónde quiero ir. Claramente, desde esa visión vamos a tener que ir desprendiendo objetivos de mi transformación digital, objetivos concretos de transformación. Quiero mejorar mi capacidad de desarrollar software, quiero desarrollar mi talento digital, quiero construir una cultura. Esos van a ser mis objetivos que voy a tener que ir poniendo en marcha, sigo avanzando un poquito con iniciativas, con proyectos, con grupos de trabajo ágiles o células ágiles, para empezar a trabajar en cosas que me permiten ir cambiando o ir transformando mi organización. Esas iniciativas van a tener son de mucho, desde lo tecnológico, desde lo organizacional, desde revisar una estructura, desde muchos aspectos. Pero ese es un poco el roadmap o el camino de la transformación digital o cómo tengo que ir comenzando a hacerlo. Lo importante es tener apoyo y definir un propósito claro para la transformación digital. Espero ahí haber respondido. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Sí. Entonces yo creería que nos vas a mostrar otras láminas. Solo un resumen muy pequeño para cerrar la charla. Excelente. Ahí les comparto para que tengan algunos, lo que llamo recursos materiales, para poder leer y profundizar lo que vimos. Ahí está el link, después no sé si compartimos la presentación, pero va a estar el link al reporte de transformación digital que pude realizar en el 2022. Hay un link a un artículo que escribí que se llama Las 6 dimensiones de la transformación digital, que lo escribí en junio del año pasado en Harvard. También hay un artículo de la primera ley de la transformación digital, muy interesante, de George Westerman.
otros artículos sobre tendencias tecnológicas de Gartner, sobre Digital 2023, que también habla de estadísticas de digitalización a nivel países, un artículo de BBVA sobre los futuros de las tendencias tecnológicas en el sector. Y finalmente, para cerrar, siempre me gusta presentar algunos para que los puedan seguir en las redes, gente que es especialista y enfocada en este tema. George Westerman, profesor del MIT, van a tener los datos para poder seguirlo en las redes. Charlene Lee, muy enfocada en todo lo que es la cuestión de transformación del liderazgo. Síganla, es muy interesante escucharla y leer lo que crea. Y Lorena Díaz Quijano, que es una argentina que ahí viaja por el mundo trabajando específicamente y enfocada en tema de transformación digital, negocios digitales, talento digital, ¿no? O sea, esas tres personas siempre me gusta recomendar en cada charla a algunas personas para que ustedes también puedan profundizar y conocer otros especialistas de transformación digital y que puedan seguir también profundizando el tema, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo. Realmente hemos visto que estás súper empapado en este tema y no solo que eres uno de los expertos, que súper que tengas y podamos promover también nosotros tu libro. Es bastante de honor el poder contar con tu presencia el día de hoy. El Bueno, haber conseguido este espacio contigo, sabemos que tu tiempo es muy limitado y por eso te agradecemos que hayas compartido con nosotros en nuestro miércoles de Webinar Guide. bueno, muchas gracias, Andrea, a Carmelo, a la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico. Y a todos los que estuvieron, gracias por escucharme, por el tiempo. Y bueno, ahí van a tener después mis datos, compartimos la presentación y para contactarme, escribirme, intercambiar las veces que quieras. Muy abierto a compartir siempre. Muchísimas gracias, gracias Gustavo. Y a Gracias. todos los que el día de hoy que están aquí con nosotros, les agradecemos que hayan participado en nuestros miércoles de Webinar Guide con el tema desafíos estratégicos de la transformación digital. Los esperamos el próximo miércoles, siempre a las 9 de la mañana. Vamos a tener un webinar muy especial porque es la casa quien lo hace, ¿verdad? Muchísimas gracias, gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Gracias, Hasta luego. Gustavo. Gracias.